Rusia está decidida a fortalecer el continente africano, a ya no permitir que Occidente continúe controlando estos territorios, porque finalmente y a la larga, lo único que han hecho en este continente es dejarlos pobres, dejarlos sin recursos, dejarlos en la miseria. Y Rusia se ha encargado en los últimos años, sobre todo en los últimos dos, de decirle a África: hay más países, hay más personas que estamos dispuestos realmente a apoyarte, no solo en lo económico, sino también en lo militar. Y es por eso que ahora Rusia ha tomado la decisión de enviar un pequeño barco militar, para participar en los ejercicios conjuntos con Eritrea por primera vez en los últimos 30 años de relaciones diplomáticas entre estos dos países. Prácticamente, al ya no tener a Estados Unidos al lado o atrás de estas naciones africanas, controlando absolutamente todo lo que hacen, con quienes pueden negociar, con quienes pueden tener una alianza militar, con quienes pueden hacer ejercicios conjuntos o de quién pueden recibir incluso apoyo. Hay varias naciones en África que hoy están recibiendo grano y fertilizantes completamente gratuitos por parte de Rusia, completamente gratis, para ayudar a fortalecer la economía y más adelante empezar las fuertes inversiones. Hay países como Egipto, Etiopía, que además de formar parte del grupo de los BRICS, ya tienen una participación con el tema de la inversión por parte de Rusia, en el tema energético y sobre todo en el tema nuclear. Están creando lo que son estas plantas nucleares para empezar el desarrollo de estas naciones, dejar de depender de otros países. Si hay un país que es pionero y sobre todo tiene la mayor infraestructura y control del tema de la energía nuclear, es Rusia. Por eso incluso Estados Unidos continúa comprando uranio enriquecido ruso que se utiliza para sus centrales nucleares. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a ver cómo Rusia está molestando nuevamente a Estados Unidos, cómo los está haciendo enfurecer después de enviar este barco militar. El embajador de Rusia en este país, Igor Mozgo, afirmó que la fragata que ha enviado precisamente Rusia a participar en estos ejercicios es una clase Udaloy. Más específicamente, Marshal Shaposhnikov, que ha llegado precisamente al puerto de Massawa en este país africano y tiene previsto permanecer en Eritrea por lo menos hasta el próximo 5 de abril. Los marineros rusos van a participar en una serie de eventos conjuntos con la Armada de Eritrea, según el comunicado del propio embajador ruso. Desde el pasado 14 de marzo, la Armada rusa concluyó los ejercicios conjuntos con sus homólogos chino e iraní en el Golfo de Omán. Este último ejercicio hizo que Estados Unidos no solo se pusiera a temblar, sino que incluso muchos países de Occidente o que conforman la OTAN prácticamente estuvieran al pie de guerra diciendo que precisamente Irán, China y Rusia se estaban preparando para una tercera guerra mundial y todos ya tenían la intención de atacar rápidamente a la OTAN. Algo que es completamente ridículo, sobre todo que si bien Irán no tiene muy buenas negociaciones en este momento con Occidente, no tienen la intención de llevar a una guerra, y mucho menos China. En este caso, el presidente chino Xi Jinping lo ha dicho en todas las formas posibles para que Occidente lo entienda. No quieren una guerra. No tienen la intención de llevar al mundo a una guerra hoy o mañana o en un futuro próximo. No tienen la intención. Rusia tampoco. A pesar del atentado terrorista que sufrieron hace una semana en Crocus, tampoco tienen la intención de enfrentarse directamente a Occidente, o por lo menos a Estados Unidos. Han sido muy enfáticos. Moscú no busca la guerra. Saben que la pueden ganar, pero no quieren una guerra, porque el costo de las vidas humanas, de civiles, de inocentes, sería completamente astronómico, sobre todo teniendo en consideración que estamos hablando de potencias nucleares. No quiere Rusia eso.
pero bueno, Estados Unidos está acostumbrado a este tema de lo que son las bombas nucleares. Precisamente en mi canal Gaby López Informa les comentaba cómo un congresista de Estados Unidos ya le dijo a Washington que lo mejor es que hagan una especie de Hiroshima y Nagasaki en Ucrania y Palestina, o lo que queda de Palestina. Que lo mejor es acabar ya con los conflictos y puede ser utilizando lo que ya les ha funcionado antes. Pero bueno, ese es un tema diferente. Ahora vimos cómo la Armada rusa concluyó estos ejercicios. Incluso el ministro de la Defensa del Reino Unido había también dicho ciertos comentarios de cómo Rusia, China, Irán y Corea del Norte iban a ser los países que se iban a unir. Supuestamente este ministro de la Defensa, ellos 4 se van a unir para realizar una tercera guerra mundial contra la OTAN, que por eso todos deberían ya estar listos, preparados, arreglar lo que se tenga que preparar para entrar de lleno a un conflicto, porque en los próximos meses, años, ya iban a entrar de lleno a una tercera guerra mundial, si no es que la situación se adelantaba un poco. Pero según Occidente ya estamos a pie de guerra, ya estamos a nada de entrar a este conflicto militar, a pesar de todas las negativas que dicen estos países como Rusia y China. El Ministerio de la Defensa ruso reveló que durante los 2 días de ejercicios con las armadas de Irán y China, los marineros rusos practicaron maniobras conjuntas, ejercicios de comunicación, el disparo de ametralladoras de alto calibre y artillería a bordo de pequeño calibre sobre objetivos de superficie y aéreos, tanto de día como de noche. Este ejercicio duró 2 días, precisamente haciendo hincapié al Reino Unido. Ellos ni siquiera lograron llegar al ejercicio. Recordemos que se iba a realizar a principios de este mes un ejercicio militar con algunos países que conforman la OTAN, y el Reino Unido tenía la intención de participar. Recordemos que iban a llevar a su famoso portaaviones Queen Elizabeth. El único problema que tuvieron desde el inicio fue que ni siquiera lograron zarpar, porque tuvo fallas, tuvo averías este portaaviones, y tuvieron que quedarse y retrasar su participación del ejercicio. Luego enviaron otro portaaviones, pero este tampoco logró alcanzar el objetivo. Si bien tuvo una ligera participación muy lejana, finalmente este segundo portaaviones también sufrió averías y lo obligaron a regresar. Incluso se incendió cuando estaba anclado. Así que es una verdadera vergüenza el equipo militar que tiene Occidente frente a los ejercicios militares que acaban de hacer China, Rusia e Irán. Recordemos también que Estados Unidos y el Reino Unido intentaron defender sus buques de carga que atravesaban esta zona del Mar Rojo, porque intentaban llevar algunos productos o armas, de acuerdo con los hutíes de Yemen, a Israel, y estaban tratando de proteger esos buques de carga. ¿Qué pasó? Si bien Estados Unidos sí logró hacer algunos ataques contra los hutíes de Yemen, el Reino Unido quedó nuevamente en ridículo porque su buque de guerra no tenía misiles. Y tuvo que utilizar algunos drones que tenían en el interior para tratar de no solo defender el buque de carga, sino también el mismo buque de guerra. Además, los portaaviones que tiene el Reino Unido ni siquiera tienen los suficientes aviones para llenarlos. Es una verdadera vergüenza este tema de los buques de guerra del Reino Unido. Lo tenemos en mi canal Gaby López Informa, pero realmente no es posible que intenten decir que van a defender el país, que quieren ya entrar en una guerra con Rusia, cuando no tienen las capacidades, no tienen los misiles, los barcos, no tienen absolutamente nada. Es una verdadera vergüenza, pero ellos tratan de decir que todo está bien y que pueden ganar. Si bien
estas pequeñas acciones de Occidente contra lo que es Rusia, lo único que han demostrado es que ya no tienen esa fuerza que antes los caracterizaba. Por lo menos le ha ofrecido a estos países de África la seguridad, una pequeña garantía de que no van a tener a Estados Unidos presionándolos si hacen o logran revivir sus relaciones diplomáticas con Rusia. Cada vez más países se acercan a Rusia, a pesar de las sanciones, a pesar de incluso amenazas por parte de Occidente. Muchos países de África quieren unirse a Rusia, quieren trabajar con Moscú, porque saben precisamente que, que Rusia no los va a abandonar. O por lo menos eso es lo que ha demostrado en los últimos años. Los puede ayudar sin pedirles nada a cambio, por así decirlo, o por lo menos no dejar a los países en una pobreza extrema como estaban bajo el mando de Occidente. En mayo pasado, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, quien precisamente se encontraba en Moscú en una visita oficial. Desde mayo pasado ya habían acordado diversos tratos para poder realizar este tipo de ejercicios, poder ayudar a estos países a defenderse y sobre todo fue después o durante la reunión que ocurrió de los líderes precisamente de África que fueron a visitar a Rusia, donde también le cuestionaron su guerra contra Ucrania y el mandatario dijo: yo no quiero la guerra, ya teníamos un acuerdo, ya íbamos a llegar a la paz, pero Occidente se metió. Occidente le prometió todas las perlas a Zelensky y él aceptó. Pero el contrato aquí está. Y fue la primera vez que vimos precisamente ese acuerdo entre Ucrania y Rusia que ya habían firmado las delegaciones de ambos países y que Zelensky prácticamente tiró a la basura. En este momento estamos viendo cómo se desarrollan las relaciones, ya no solo entre Rusia y Eritrea, sino también entre otros países de África. Y esto va a continuar, porque las naciones africanas ya se dieron cuenta quién es el que realmente manda y ya no es Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.